Espacio patrocinado por las Concejalías de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Linares. Ahora que tranquilos nos escuchan, no crean que estamos desvariando con lo que les vamos a narrar. Atiendan y obtengan con mente muy abierta sus propias conclusiones. Pero antes de contarles esta singular historia, quiero llamarte la atención sobre la hornacina que se halla enmarcada en la pequeña espadaña donde aparece una joven y bella patrona minera, Santa Bárbara. Aquella que fue encerrada en alta y parda torre por su padre Dioscoro, el fulminado por un rayo, por intentar mantenerla fuera del alcance de las miradas pecaminosas, sufriendo, sin respiro, sus penas como mártir, sin sentido, hasta la extenuación. Bajo la imagen aparecía una curiosa leyenda. Rezaba en ella la voluntad de un papa por la fuerza de un obispo, concediéndoles con cuaresma perdonada a los ya maltrechos mineros el derecho con una bula para comer, quien pudiera, carne todo el año. Ya que escrito y en piedra sellado estuvo, dispónganse a hendir en su entendimiento lo que les voy a contar. 2 años antes de que Carlos III fuese rey, aquel monarca que vistió de paisano para ser fielmente pintado, se funda esta morada como casa de munición en 1757, propiedad del Estado. En la misma década se constituye por parte de la Hacienda de la Nación la Compañía Arrayanes, dedicada a la explotación y manufactura de la galena, pirita, malaquita y calcopirita, es decir, plomo, hierro y cobre. Carlos III, ilustrado soberano, colonizó todo el sur de Sierra Morena, roturando baldías tierras y dehesas, perforando hoyos y antiguas rafas con presteza. Como buen Borbón, estableció una alianza con el origen de su sedosa cuna, Francia. En la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos intervino junto al país gabacho, contra la que ayer fue dueña del mundo, Gran Bretaña, en apoyo a la emancipación allende los mares de las 13 colonias británicas. Como quiera que en su origen la escopeta era un arma que al disparar lanzaba un haz de proyectiles de plomo y que España puso al servicio de la alianza su incipiente industria minera, de las cuales pocas existían en la belicosa Europa central, los rebeldes, al son del flautín y tamboril de ese país que despierta, quienes se enfrentan a los organizados y siempre serios casacas rojas británicos, llevaban en sus zurrones plomo linarense. La otra emancipación ante quien oprime nos queda al lado de casa, en unos llanos de vides, adobes y tierras abrasadoras, la batalla de Bailén. Esta se libró durante la Guerra de la Independencia Española, suponiendo la primera gran derrota en batalla campal de la historia del ejército napoleónico. Tuvo lugar el 19 de julio de 1808, fecha más que calurosa para unos ejércitos extranjeros habituados a luchar sobre la nieve. Frente a frente, guerrillas en la retaguardia, cabras tiradas a los pozos, huestes francesas al mando del orondo general Dupont, tropas españolas a las órdenes del famélico general Castaños. Aquí, en esta abierta campiña se midieron. El arma empleada fue el trabuco, que disparaba proyectiles múltiples de plomo. Y como suele decirse, la casa donde se fabricaban estaba muy cerca. Podemos concluir con orgullo y con un poco de osadía histórica que esta modesta fábrica y hacienda, situada al lado del neoclásico y en su remodelado ayuntamiento, influyó decisivamente en la libertad de 2 naciones. Buenas noches, bienvenidos a PTV Linares. Esto es Linares, raíces, legado y futuro. Hoy
estamos grabando el programa en un sitio ideal que nos viene muy bien para recopilar de alguna manera todo lo que el profesor don Francisco Mañas ha ido dejando delante de la cámara como antesala de esos programas que nos van a ir poniendo en situación para luego proseguir con otras materias distintas. Estamos en el Centro de Interpretación de la Minería y el invitado de hoy, ¿para qué lo voy a contar? Don José Dueñas, presidente de la Asociación Proyecto Arrayanes, enamorado de su tierra, ilustre profesor de nuestra Escuela de Peritos. Es que no me da nombrarlo de otra manera, nuestra Escuela de Peritos. Así fue, y así es, sí. Afortunadamente para nosotros, los que abusamos de él, jubilado ya, por tanto habrá que estrujarlo un poquito y habrá que irle sacando cositas poco a poco. Como cada día, maestro, bienvenido. Buenas noches. Maestro Mañas. Hoy especialmente me siento muy a gusto con don José Dueñas, con Pepe. Yo era un chaval scout cuando él me llevó por primera vez de acampada Sí. Y hemos tenido vidas paralelas, los dos hemos creído en un mismo proyecto, desde un punto de técnico, yo más bien un punto de análisis histórico, y siempre ha sido una persona de admiración, tenemos raíces comunes, yo he mamado la minería como él ha mamado la minería. Confluimos cuando realmente se pone en peligro nuestro patrimonio, como en el caso del último con el tema del socavón, que le llamaba Batolito, nosotros siempre lo llamamos como el socavón de desagüe o de Agromán. Coincidimos cuando algo pone en peligro ya nuestro denostado patrimonio, y me siento muy orgulloso de estar a tu lado. Evidentemente que sí. Y nosotros también, orgullosos y agradecidos. Agradecidos a la institución por prestarnos el lugar donde vamos a desarrollar el programa de hoy. Y lo ha titulado el maestro Mañas Los Borbones. Sí. Cuando yo llamé a don José Dueñas, le dije: Pepe, que te necesitamos, que queremos que venga esta historia que hemos montado, que tal y que cual, que está Paco, que estoy yo, que no sé qué. Me dijo: pero Julio, yo de los Borbones lo justo y menos, pero claro, es que no vamos a hablar de los Borbones, vamos a hablar en el contexto de los Borbones, que es una cosa bien distinta. Pepe, ya, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Julio, a ti por el ofrecimiento que me hiciste ese día, y a ti, Paco, también, que estoy a vuestra entera disposición, y siempre esta ciudad y todo lo relativo con nuestra historia minera, pues para mí es un gozo. Y ya le preámbulo que decía Paco de nuestra relación, efectivamente una relación que viene desde mucho tiempo atrás. Ya mencionó a su padre, y en el momento me ha venido una anécdota de tu padre, y es que la primera vez que yo bajé a una mina, al fondo de una mina, en la primera jaula que yo me monté, el que me llevó fue tu padre. Tu padre me llevó a dar un paseo por Adaro, y fue mi primera visita que hice yo de estudiante de mina. Oye, ¿cómo impresiona? Y la primera vez impresionó muchísimo. Y además aquella vez me acuerdo perfectamente, porque tu padre hizo un gesto, porque claro, él se montó al final. Nosotros éramos todos alumnos, nos montábamos, claro, con cierto miedo de que como lo que es la jaula hay dos paredes metálicas, pero las otras están abiertas, no hay nada, no hay ninguna telilla, simplemente hay una regleta de hierro que te impide. Claro, en ese cierto temor que tiene acercarte al vacío, pues no nos acercábamos a la barra. Y entonces llegó tu padre y dijo: venga, nene, hizo así. Todo tu padre tenía una barriguilla proporcionada, hizo así, ¡bum! Pegó un barrigazo. Tú verás, que nos vamos, que la cabeza por fuera, ¿no? Y medio asustado, ¿no? Pero fue una anécdota simpática y graciosa, y realmente yo despegué la mina con tu padre, y ese paseo fue verdaderamente ilustrativo. Y ahí es donde se adquieren esos valores que luego te van a definir el resto de tu vida. Sí. Pero sí, efectivamente, Julio, lo que decía, sí te siente un poco de miedo, y sobre todo miedo. Y cuando baja abajo, una desorientación total. Uno no sabe dónde está, ni el norte, ni el este, ni el oeste. De hecho, los mineros
se llaman, cuando las galerías son a poniente o a saliente, porque para saber por dónde va el sol, porque si no, no tienes ni idea por dónde andan, ¿no? Luego ya, una vez que ya bajas muchas veces, te acostumbras a todo. ¿Y te dio tiempo a pensar cómo se veía el mundo desde ahí abajo? Lo que te da... ¿O no? ¿O tenías tanto miedo que no? No. El mundo estaba muy claro para mí, que era mi profesión, y tenía que terminar mi carrera para poder irme a trabajar, y efectivamente, como así lo hice, ¿no? Yo terminé la carrera y me fui a trabajar al wolframio. Y yo trabajé en el mundo del wolframio en Coruña, precisamente con alguien que era el descubridor del wolframio, que luego fue un director general de minas, que precisamente fue el que hizo la mina del año 28, que hablaremos luego, el del año 25 hablaremos después, que fue Fausto de Lullar. Yo trabajé ahí en el Wolfram, allí en Galicia. Esa fue mi primera experiencia de trabajo. Y luego retorné aquí a la... No, vamos a empezar con la anécdota, con el tema. Si no lo terminamos con el otro. Hay una anécdota curiosa. La primera vez fue con el señor profesor Acosta, don Juan Acosta, que siendo yo un chaval, me vino y me llevó, porque parece que antes que llegaran a Galicia los nazis, buscando wolframio, estuvieron haciendo cata aquí en Linares. Y el padre fíjate donde hemos llegado, del señor Acosta, había estado de minero con ellos. Y fuimos buscando la fuente del huevo y todo el tema de los llanos de la arena, los llanos de la arena, buscando, y encontramos catas con la cruz de Gamaya. Fue una cosa curiosísima. Pero vamos a centrarnos en el tema, porque tenemos, cuando le decía tú a don José que los Borbones, si Juan I ya habló de nuestras tierras, que estamos en el 1387, como elemento, aunque fueran las minas regalistas, ya le daban permiso siempre que pagase las regalías a los mineros en explotaciones privadas, cuando ya Carlos I, como hablamos, Carlos V, como hablamos el otro día con la directora del Centro de Estudios Linarenses, nos permitió que trabajáramos las minas de Palazuelos, como ya estamos en los Austria, como Felipe II nos sirven de vivero, servimos de vivero con los 2,5 millones de arroba para el tránsito de la bombarda al plomo y el hierro y el escorial. Los Borbones, durante el periodo de los 5 Borbones, Linares va despegando progresivamente al mundo. Una dehuela, una aldea de 600 habitantes. Cuando llega Felipe II, podemos llegar a los 5.000, a los 6.000 habitantes con las levas que llevaron de producción. Y viene otro personaje donde nos vamos a situar, donde no tuvimos de ciudadanía, que fue con el penúltimo Borbón, ¿no? Pero sí empezamos a vislumbrar un nuevo futuro. Carlos III, y aunque él nos pondrá en antecedentes, nos sitúa a Linares como vivero y como explotación minera en esa historia que iremos estudiando, que nos llevó a la gloria, ¿no? Así es un periodo curioso. Los Borbones inician con Felipe V en 1700, y bueno, podíamos llegar en este tema, que es lo que habíamos hablado, pues quizás hasta la restauración, hasta lo que sería el reinado de Isabel II en 1868, ¿no? Que será la última reina que emane, de su mandato emane una ley de minas, que es la ley de minas del 68, se produce en el reinado, lo firma la reina Isabel II. Yo la reina. Yo la reina, efectivamente. Y luego algún documento aquí enseñaremos que aparece firmado de esa forma. Efectivamente, durante el periodo, como tú decías, los Borbones, el periodo de etapa de Borbones, los distintos Borbones, van a suceder acontecimientos importantes en nuestra comarca, que nos van a situar en ese contexto no solamente a nivel nacional, sino incluso mundial, ¿no? Y van a llevar también en este periodo, llegar a nuestra zona un elemento que va a ser fundamental para el futuro desarrollo de la minería, que será la tecnología del vapor, que se va a iniciar también en su reinado, ¿no? Y que luego nos llevará a cotas insospechadas, ¿no? Pero yo creo que para situarnos debiéramos poner un poco cómo estaba la minería antes de ese 1700, cuando Felipe V llega al reinado
España, como en la minería de nuestra zona. Antes comentaba Paco, con un perfecto criterio y un acierto, no solamente Juan I de Briviesca, sino luego Felipe II, que es la ordenanza. Es que es curioso que esas ordenanzas mineras se van a mantener hasta 1825, que es cuando se hace la primera ley de minas, que es la que desarrolla Fausto de Elújar. Habían sido siempre las mismas. Y en 1563, de esa ordenanza y pragmática de Felipe II, en 1563 va a propiciar una cosa curiosa, que es que va a hacer que los mineros que hagan explotación de ella le va a quitar el pago sobre el beneficio de los minerales que estén trabajando o que en este caso vayan a desarrollar ellos mismos. ¿Y eso qué ventaja va a tener en nuestra comarca? Pues inmediatamente van a aparecer concesiones mineras. Antes decía Paco, las concesiones anteriores habían sido puramente regalistas. Estaban los obispados, unas determinadas personas y no había nadie más, pero no el ciudadano de a pie. En este caso, al quitar eso de beneficios, empiezan a aparecer minas. ¿Dónde? Pues en la zona de nuestro territorio donde más propicio el terreno es para que aparezcan se vean visibles esos filones. Pues en la zona de Arrayanes, en la zona de Alamillo, en Cañada y Cosa, en el Arroyo Mingo Herrero, siempre en zonas donde hay un declive topográfico, un accidente topográfico diferenciado, donde puedan ellos abrir galerías que vayan sobre todo a evitar el agua, que es el condicionante, el enemigo del minero. Bien, entonces a partir en esa época se van, en cuestión de 5 o 6 años empiezan a aparecer 30 concesiones, 60 concesiones, se establece entonces una estructura de espacio donde se va a poder sacar el mineral. ¿Por qué es necesario ese mineral en este caso? Porque también tiene que ir luego a lugares donde haya que, en este caso de la realeza, que tiene que ser el plomo útil. Me parece que comentabas tú en el primer programa que vi, hablabas sobre el Macael, ¿no? Dijiste. Sí, se manufacturó. Vale. Claro, ¿qué pasaba? ¿Por qué se manufactura? Va a venir ahora a la orden. ¿Por qué es necesaria? Y enlazamos ese contexto que tú decías con el que voy a comentar ahora. Felipe II, cuando está haciendo el Escorial, necesita plomo. ¿Para qué el plomo? Pues no solamente para las tuberías, sino para los tejados. Los tejados, el tejado hay que hacerlo con plomo. Al principio de ese periodo anterior a Hialobrone, que está en este caso el monasterio del Escorial, el plomo se va comprando en sitios cercanos, pero llega un momento determinado que el plomo es necesario tanta esa demanda y que llegue al Escorial, que tienen que ponerse las minas en pleno funcionamiento, y ahí es donde empieza a hacerse una historia muy bonita, que la enlazo con lo que tú decías, que fue llevar el plomo desde aquí, aunque no esto sucede en el primer año porque no había llegado a la zona de los tejados, es decir, llegan años posteriores, si no recuerdo más fue el 1576, y empiezan a llevarse el plomo en cantidades suficientes. ¿Qué sucedía entonces? Por lo que los caminos no estaban adecuados para ello. Había que esperar a que el tiempo fuera estival. Los transportes de mineral de Linares al Escorial empezaban siempre en el mes de abril, para San Marcos, y ahí veían los bueyes llevándoselo. ¿Eso qué establece? Que hay que arreglar el camino para poder llevar allí el mineral. Ese camino tan bueno es tan bueno porque los bueyes tienen la carga de peso excesiva y tiene que ser el camino muy bueno, y cuando demanda el Escorial va a demandar la roca ornamental de Macael. Es lo que tú decías ese día. Macael viene aquí a Linares, y desde Linares hay un almacén donde almacenan el material, espera hasta cuando completa la carga y empiezan a usar el camino que va hacia Madrid, que luego después va a desarrollar toda esta región de Andaluza, gracias también en este caso al plomo que se llevó allí, ¿no? Es decir, tenemos entonces una demanda de material para usarlo
en distintos edificios que en este caso pertenecen a la realeza. Tenemos también un personal adecuado que está bien formado y trabajado en las artes de la mina y que también es utilizado por la realeza. Por ejemplo, cuando el sitio de Ceuta, el monarca pide que lleven mineros de Linares a hacer contraminas porque pensaban que los otros iban a hacer minados también y establecer esa lucha interna. Y el rey dice que me manden de distintos distritos mineros, que me manden a 10 o 12 personas. Y Linares manda a 11. A 11 personas, mineros que están descritos en el archivo municipal y se conocen perfectamente sus nombres, ¿no? Que bueno, pues no... que podríamos perfectamente decir para ver los nombres de ellos, pero bueno, habría que leerlos, pues si no, no los recordaría pero bueno, lo tengo aquí también apuntado. Ese es el otro condicionante. Entonces tenemos necesidad del elemento del mineral, tenemos personal adecuado y tenemos también gente que viene al entorno y cuenta lo que aquí hay. Esta frase, ahora vais lo cascan, ¿no? Esta frase tan popular que uno cuenta, ahora vais lo cascan. Pues efectivamente, pero estos cuentos, el contar la riqueza que había aquí no viene solamente de esa época, sino viene de épocas anteriores, ya pero bueno, sí es verdad que con mi tercero de Médicis, cuando en 1668, el día 5 de diciembre, llega a Linares, lo primero que hace es montarse a caballo y darse un paseo por las minas y hacer un relato de la minería. Igual sucede con otros personajes que van a llegar a nuestra comarca y van a contar lo que aquí se hace, y uno de ellos, un naturalista que es Guillermo Bols, hace una descripción fantástica y dice que en Sajonia lo que aquí se produce, sacan de una sola mina, de un pedazo de mina pequeñito, allí hay que sacarlo en 12 años, ¿no? Todas estas cosas van a propiciar que se haga un llamamiento para que en el futuro, ya establecida en la época de los Borbones, llegue Linares a ese florecimiento, como ahora a continuación veremos, ¿no? Llegue la explosión, digamos. Exactamente. Se siembran las mimbres para que esto pueda llegar así. El gran dorado peninsular. Es más, lo ha señalado muy bien la guerra de sucesión española entre Carlos II, el último Austria, y Felipe V, el primer Borbón. La gesta de Linares conlleva una recompensa. La recompensa es la Real Feria que tenemos. Exactamente. La Real Feria que tenemos, que era perchera y libre de impuestos. Y cuando se le dice al Concejo qué fecha elegimos San Agustín. Pensar que San Agustín, pero no porque sea significativo, se apoya en un santo porque parece ser que también se habla de San Sebastián, cuando en realidad, que él ha sido presidente, reconocida. No hay más que una patrona en Linares, que es la Virgen de Linarejo. No hay ni San Sebastián ni San Agustín. Y el Concejo, nuestro Concejo del siglo XVII, pasa a esa fecha de finales de septiembre, o sea, finales de agosto y principios de septiembre, por la transhumancia, por el tránsito que había de la mesta, desde la sierra a la campiña a la sierra, en los cambios estacionales. Y que tenía mucha influencia en la feria. Bastante. Bastante. Y fue por un hecho plomero en el Serrallo Ceutí, en plena guerra de sucesión española. Pepe, ¿qué destacarías tú como pilar fundamental en todo el desarrollo de la minería? ¿La inversión extranjera? No cabe duda que lo primero, la inversión extranjera, como cualquier inversión nacional, está enfocada a lo que antes tú habías comentado, que era el enemigo de la minería. Lo primero, hay que eliminar el agua. Ese es el problema de la mina. Y para eso hace falta inversión. Y esa dificultad la van a tener los españoles, que nunca terminamos de entender la minería como una fuente de inversión de futuro, sino más como una rapiña, ¿no? De ahí que explotaciones, como va a suceder después en Arrayanes, ante esta demanda que necesita el Estado de plomo, y viendo que la minería está en manos de familias, de pequeños trabajadores que no terminan de hacer una
una mina con envergadura que satisfaga perfectamente la demanda que requiere el Estado, eso va a dar pie luego a que el Estado diga, vamos a trabajar nosotros en los yacimientos mineros, y de hecho el Estado trabaja en el territorio, porque la gente cree que trabaja solamente en Arrayanes, pero el Estado en principio trabajó en La Cruz, trabajó en Alamillo, trabajó en Cañadicosa, trabajó en distintos lugares localizando cuál era la mina más apropiada, y en este caso luego se quedan con Arrayanes, ¿no? Y a partir de ahí, efectivamente, cuando ya está establecida, vamos, ¿cómo vencemos esto? Y esa es la inversión extranjera, va a ser la que va a posibilitar el despegue total de la minería. Pero antes había en este entorno esa lucha continua por sacar el agua, que se hacía en ese momento con los malacates, con la fuerza de las bestias, o con los chavales. Había niños que dentro de las minas tenían unos tornos de mano para sacar el agua, ¿no? Los torneros de Linares tenían fama en muchos sitios por la calidad de su trabajo y lo bien profesionales que eran, ¿no? Eran chavales. Eran chavales. Normalmente los torneros eran chavales. Y eso es el principal problema que va a tener, y eso necesita dinero. Y como no había esa inversión suficiente, es cuando el Estado se hace esa propuesta, y entonces en 1848, obviamente el 1 de agosto, es cuando decide empezar a trabajar las minas. Y a partir de ahí ya van a venir distintos problemas, porque la tecnología no está bien desarrollada, hay tecnología que se hace en otros sitios que nosotros desconocemos y no ha llegado aquí a España. Por ejemplo, el conocimiento de la minería en ese momento, que estamos de 1550 y algo, que es cuando George Agrícola hace su tratado de red metálica, que hace una muestra de cómo es la minería y hace todos los trabajos. En esa época sí estaban muy bien establecidas, pero esos conocimientos no habían llegado aquí a Linares, ¿no? Y eso es lo que va a dar pie a que esa falta de tecnología y de profesionalidad va a dar pie a otra entrada importante, en este caso de un rey, el rey ilustrado Carlos III, que va a sentar las bases del conocimiento de la minería. A él se le debe la creación de la Escuela de Minas, en este caso en Almadén, pero que va a tener una repercusión en toda la zona, y en 1767 se hace la Escuela de Minas de Almadén, y antes se había mandado allí, precisamente había hecho 67-77, había mandado a la Academia de Minas. Solamente había entonces en Europa una Academia de Minas, que estaba en Freiherr, en Alemania, y ahí es donde él manda a distintos personajes, van a mandar anteriores, en este caso llevan distintos personajes para que aprendan las técnicas del laboreo, que luego van a enseñar en esta escuela, ¿no? Y a partir de ahí esto ya sí es un cambio total, porque ya no hay profesionales que saben del oficio, que utilizan no solamente elementos, sino las entibaciones que van a ser las más adecuadas para mantener el futuro de la minería, y no se pueda establecer derrumbe, y se inicia entonces una etapa más floreciente en nuestra. Pero en este caso sería, contestando a tu pregunta, sería una inversión que va a ser necesaria, que luego va a venir con el capital extranjero fundamentalmente, pero antes han sentado las bases del conocimiento tecnológico como elemento prioritario para mantener el desarrollo futuro de la minería, que hasta ese momento no lo había. Eran como en el carbón se suele llamar chamizos, ¿no? Aquí no era chamizo, pero sí eran explotaciones muy pequeñas que se abandonaban. Apenas sacaban una onza, ¿no? De ahí va a venir luego la importancia de que en 1825 se establezca, se olviden las leyes de las pragmáticas, las ordenanzas de Felipe II, que se acaban con la ley de 1825, que es la ley que hace Fausto de Lullar, que venía de América, había trabajado muchos años en América, que como dije anteriormente había sido el descubridor del wolframio,
es el director general de minas y hace una ley que ya sí es una ley que plantea los principios de cómo tiene que funcionar la minería en el futuro. Y eso va a dar también pie a la llegada de extranjeros y a la llegada de que podamos explotar las minas cualquier persona de una forma... Digamos, se establece un método. Sí, exactamente. Se establece un método. Se establece un método de trabajo. Explotación, ¿no? De explotación, de trabajo, de cómo se deben de establecer los registros, de cuánto deben de medir. En aquella época las concesiones mineras eran rectángulos que tenían de 200 a 100 varas. En la misma ley de 1825, una vara eran 0, si no recuerdo más, 35,9035, me parece que era la cantidad. Es decir, no llegaba al metro, eso era una vara. Esas dimensiones eran 200 por 100, y luego después, en la ley, por ejemplo, del año 1849, se va a cambiar a rectángulos que tienen 200 varas por 300 varas. Esto es una locura, que luego se va a subsanar en épocas posteriores, como va a ser la ley del 68, que lo va a simplificar y va a decir, no, aquí ya vamos a hacer cuadrados de 100 por 100 metros. Y esa va a ser la porción de terreno que yo, como Estado, que soy propietario del subsuelo, te voy a conceder a ti, Julio, o a ti, Paco, para que podáis hacer una mina, ¿no? Ahí se simplifica, pero habrá que esperar hasta el año 1868 con esa nueva ley, ¿no? En esa tutela real de la ciudad de Linares, hay, con Felipe V, hay un mito que quiero que nos hable, y con Carlos III otro mito para Linares, del cual se debe sentir orgulloso, que es la ceca de fundición de monedas con Felipe V, en concreto los grandes maravedíes se hicieron en Linares, y la casa de la munición, y como precedente de lo que fue luego el boom y la regularidad de la compañía Rayanes, del cual tú, como en tu colectivo, lo habéis recibido. Tenemos su nombre, sí. Pues bueno, efectivamente, si nos retrocedemos al periodo anterior a la llegada de los Borbones, a Felipe de Cuadro se le concede en 1650, se le concede el privilegio de poder en las minas de Linares explotarlas, fundirlas y sacar mineral. Le dan una concesión de 40 años y eso acaba en 1690. Entonces, en 1690 le dan la concesión por 5 años a los hermanos Plantanides, y eso va a ser el origen de lo que tú estás diciendo de la ceca de Linares. Estos señores, que ya sí tienen plomo en cantidad, que lo están elaborando, le dice el rey, oye, aquí tenemos que hacer una casa de la moneda. Y entonces, un año después, en 1691, se va a crear la ceca de Linares. Y le dan la potestad de labrar 1 millón de ochavos de cobre. El ochavo de cobre era una onza, en la que había que partirla en 8 partes, y el ochavo era, esa octava parte era la porción que realmente ellos iban a hacer, que luego la estampaban con los golpetazos. En el periodo que dura la Casa de la Moneda, si no recuerdo mal, es hasta 1719. Cierto. Hasta 1719. En esos 28 años, si no sí que transcurren, se van a labrar, no 1 millón, Julio y Paco, 11 millones de ochavos de cobre se hacen aquí. Y luego después, en ese periodo, creen oportuno, que efectivamente no hay que terminarla, se termina, no sé porque tendrían que llevársela a otros lugares, y mandan entonces No, es una concentración borbónica. Sí, que las ponen en otras cecas, como es la de Segovia, etcétera. Entonces, de Córdoba se llevan todos los elementos y se los llevarán, supongo yo, no sé dónde se la llevan, supongo que sería a Segovia o a centralizan. Entonces, ¿por qué la Casa de la Moneda aquí? Pues sencillamente porque los filones de nuestra comarca, en la parte superficial de ellos,
tienen un material muy bueno, que es el cobre. Es decir, es el material más volátil que hay cuando se depositan los minerales en el yacimiento geológicamente, y ahí es donde se van a quedar. Lo primero que te vas a encontrar son esos cobres, hierro, son elementos que nos vamos a ir determinando, que van a ser muy fáciles luego de encontrar por ese tono que tienen azuláceo y verdoso cuando se oxidan, ¿no? Lo que van a ser la azurita, la presencia del cobre en azurita y malaquita, que es lo que va a... Claro, pero hay tanto y tan bueno que necesitan hacer esas cosas de la moneda, ¿no? Yo no hablo nada, me quedo con la boca abierta. Yo estoy... Ustedes no lo ven porque tengo la mascarilla, pero vamos, tengo la... Pepe, ¿qué significa este sitio para ti, para Linares y para la minería? Mira, vamos a empezar para la minería. Para la minería es un resumen histórico y un contexto visual de nuestro pasado, del presente que estamos viendo y del futuro que podemos tener con él. Como linarense, yo creo que es una apuesta acertada por esta población para que cualquier ciudadano de nuestra ciudad, el local de Linarense o de otras localidades cercanas o lejanas, se haga una visión de cuál ha sido ese pasado minero y hasta dónde podemos llegar. Y como apuesta, y como me preguntan mi opinión personal, creo que cualquier linarense tendría que venir aquí, empaparse de la historia de nuestra ciudad, que es nuestro legado cultural, pero no quedarse solamente con esto, porque tú has dicho la palabra, has dicho centro de interpretación, y efectivamente este es un centro de interpretación. Lo que te está diciendo, yo te he mostrado en el territorio lo que hay, sal fuera, disfruta del paisaje, disfruta de los elementos de la arquitectura industrial que ha quedado como legado, y siéntete orgulloso de que una ciudad, después de 4.000 años, sigue teniendo en su entraña una riqueza mineral que aún no ha terminado por desaparecer, pero que sí ha conformado la historia de esta ciudad. Esta ciudad no hubiera sido Linares si no hubiera sido por la minería. Don José, demos un salto aunque estamos siendo un poco anárquicos, pero bueno, el tema se presta a eso, a proyectar el pasado para generar un futuro. Cuando estuvimos colaborando juntos en la última festividad de Santa Bárbara, tú propusiste una idea que fue estupenda, que fue hacer una conferencia seria de unas personas que venían incluso con gente de Linares, de unas personas que venían a Linares a un simple hecho, retomar o intentar retomar, primero con la investigación, para la explotación, las minas de Linares, los finoles de Linares. Y tú nos los presentaste. ¿Qué esperas de eso? Oye, pues, Paco, si es que eres, bueno, hay que ver cómo eres. Sí, bueno, no. Sí, No hay problema. Mira, Linares efectivamente no es nuestra comarca minera no es una comarca que diga estoy con unos yacimientos totalmente agotados. No, en absoluto. Te recuerdo, y perdóname, mi padre en el 80, el Filoní. Claro, exactamente, el Filoní, que fue una investigación muy importante y que de hecho fue a la falla, que incluso en la falla metalizada, que tuvo hasta 80 centímetros de metalización en aquel momento, en los años 80 efectivamente. Es decir, en el subsuelo está el mineral, que depende de la profundidad que queramos llegar. Esos son costes diferenciados, problemas técnicos que hay que ir venciendo, y cuando la minería se acaba en 1991 con el cierre de Minas de la Cruz, no se cierra porque haya un agotamiento total del yacimiento, se cierra simplemente porque la extracción de una tonelada de mineral sacada a la calle y el coste de ella pues estaban iguales, incluso hasta pérdida de dinero, y como una empresa se hace para ganar dinero, pues claro, hay un momento determinado que dice, pues no, se cierra la mina. La rentabilidad. La rentabilidad manda, ¿no? Y entonces en ese momento se cierra la minería. Cuando no hay inversiones que se hacen en investigación, eso entra en un cuello de botella y luego ya no puede salir adelante, porque tú necesitas siempre tener unas previsiones de explotación a años vista para que tú puedas seguir trabajando. Bueno, pues, ¿qué ha sucedido con esta empresa? Esta empresa ha dicho, bueno, pues ¿por qué no
y probar suerte a ver cómo se encuentran estos yacimientos a una determinada profundidad. Por debajo de los niveles, están trabajando, creo que la investigación la han iniciado en el filón del cobre y se están poniendo por debajo de las labores que había en el cobre. La misión de ellos, ¿cuál es? Hacer unos sondeos, verificar el comportamiento del filón, saber cómo tiene el filón la presencia de plomo, hacen una serie de sondeos, sacan esa información, la contrastan con la información que tienen arriba de los planos y establecen entonces una posibilidad de explotación con unos años de futuro. Claro, uno dice, ya pincho un sondeo y dice, bueno, aquí tengo muy bien, pero ¿y esto para cuánto me da? Claro, ¿Me da para 2 años? Pues no me interesa. Entonces, claro, ellos requieren una inversión para un trabajo como mínimo para 10 años. Claro. 10 años. Entonces, y eso es lo que están haciendo. Que yo lo veo, creo que es una apuesta importante, se están gastando el dinero, luego es una realidad. Ojalá los resultados sean apropiados. Y entonces un programa de los que tendríais que hacer no sería en un centro de investigación, sino en el interior de una mina, que sería entonces una pasada. Y entonces verías tú si te daba miedo o no te daba miedo bajar. Lo comprobaría por mí mismo. Lo comprobaría por mí mismo. Partiendo que la idea es interesante, evidentemente, al final dará el resultado que dé, porque no depende ni de esos hombres que están haciendo esas prospecciones. Depende de la naturaleza. Depende de la naturaleza, correcto, evidentemente. ¿El agua sigue siendo un problema? El agua sí, es un problema ahora y siempre lo será dentro de una mina, ¿no? Y ese fue el cambio radical que va a hacer, el vencer esa posibilidad del agua. Vencer el agua en una mina es el cambio radical que va a obtenerse Linares precisamente en esta época de los Borbones. El agua es un problema. Nosotros cada vez que hacemos un agujerito, vamos a la playa, están nuestros niños al lado, hacen un agujerillo y está el agua. El nivel freático lo tenemos ahí, al lado, porque es el nivel del mar. Pero claro, cuando aquí estamos, el nivel freático sigue estando en el mismo lugar. Y entonces nosotros no vamos a seguir encontrando agua. Sin agua no se puede trabajar. Y entonces los antiguos pues hacían galerías que se llamaban caños de desagüe, las hacían perpendiculares al filón para que siempre estuvieran en deceso. Y eso ha seguido así y seguirá siéndolo. Cuando las bombas tenían que trabajar 24 horas, porque si no el agua sube muy rápido y si se te rompía una bomba, la última planta se inundaba de momento, porque el culatón del pozo pues no llega a ser más de 10, 12 metros y esa capacidad de almacenaje es muy pequeña, es decir, ahí donde están las bombas puestas y ahí que está bombeando. Si no se bombeara, las minas Y entonces hay un periodo determinado que está relacionado con nuestra época, que es la llegada de la tecnología del vapor, que va a revolucionar nuestra comarca. Y aquí yo creo que hay que destacar a 2 personajes o a 3 personajes importantes dentro de esa estructura y poco conocidos en la zona y que no se le han dado la importancia que quizás la tengan. Uno de ellos es Narciso Cuadrado. Narciso Cuadrado es un empresario minero que llega a Linares al filón del cobre, al filón de la Cruz, para explotar los cobres, que había diseñado un sistema de explotación de refinos de cobre que había sido una novedad y estaba soplándole la orejilla a todos los fundidores, entre ellos a los que había en esa época, como había sido el Marqués de Remisa, etcétera, etcétera. Y como he dicho antes, que la mina era floreciente y la historia se conocía de nuestro yacimiento, los ingleses mandan entonces a un capitán de mina, que los capitanes de minas porque en Inglaterra no hay ingenieros de minas, porque la escuela de ingenieros de minas llega muy tarde. Hay capitanes de minas que son expertos en minería, que le llaman ingenieros de minas. Y hay un tal Joseph Malachy que viene a Linares en 1843 y una de las zonas que visita es precisamente el filón de la Cruz, porque es un filón donde están trabajando distintas empresas. En el tercer departamento trabaja Narciso Cuadrado. Precisamente hay un periodista que llega a hacer una visita allí y hace un relato cuando está este hombre visitando la mina, Joseph Malachy. Joseph Malachy, que este inglés, cuando ve la mina y dice que eso es extraordinaria, que esa mina era un fenómeno, va, y lo que decíamos antes, ahora va y lo cuenta en Inglaterra. Ahora lo cuenta en Inglaterra, claro, lo cuenta en Inglaterra y dicen, ¿qué hay allí? Si estos tienen plomo por un tubo. Vamos para allá. Y resulta que como las aguas no pueden vencerla, y entonces este hombre viene, se asocia con Cuadrado y traen la primera máquina de vapor
yo creo que fue a ese sitio, antes de la de 1849, de los ingleses que vienen con Kendall, ¿no? No, Duncan Shaw. En 1844, ¿por qué? ¿Por qué decimos que es así? Porque hay un registro en Inglaterra que sale un barco desde Cornualles con destino a Linares. Con destino a Linares. Y ese barco es evidentemente una máquina de vapor que viene aquí a nuestra zona. Y acto seguido, este hombre empieza aquí a trabajar en Linares. ¿Por qué sabemos que este hombre trabaja en Linares? Porque tiene la desgracia de morirse. Porque este hombre en el año 1845, estando trabajando en el tercer departamento, sufre una apoplejía y muere. Y está enterrado en Linares. Enterrado a las afueras del cementerio, porque era inglés, en lo que nosotros fue nuestra escuela, afuera del Ranal, el cementerio Ranal, a las afueras está enterrado. Es el primer inglés que muere, extranjero que muere y trae ese tipo de tecnología. Le acompañan varios. Y dos de ellos también mueren, con 25 años, que también son enterrados el año siguiente. En el año 45, ese es el año 46. Ahí empieza esta historia de agradecer el agua con maquinaria. Luego también hay otra entrada de extranjeros que viene en 1846. En el archivo municipal hay un elemento precioso, que es un pasaporte así de grande, de este tamaño, que es el pasaporte que le dan en Inglaterra, en Londres, para que vengan una serie de mineros a trabajar a una compañía que se llama Compañía de Minas de Linares. Y muy precioso, es muy bonito ese documento. Bueno, pues esos mineros también vienen en esa época a trabajar, uno de ellos también muere, que muere en ellos, y luego después, pues, cuando el que lee en los textos de Malachi se lee en Inglaterra, aparece entonces Duncan Shaw. ¿Duncan Shaw qué es? Un inversor. Duncan Shaw es un adventurer. Los adventurers que son, sencillamente, son personas ilustradas, preparadas, que dicen, los mandan a sitios donde ha habido minería y miran los escoriales, miran el territorio, conocen la historia y dicen que este es un sitio bueno para hacer una mina. ¿Y qué hace este hombre? Pues llega a Linares y compra una mina. No solamente pone una mina, sino que incluso denuncia varias. Y ahí es donde se instala la máquina de vapor en 1849, que va a revolucionar la historia, ¿no? La historia general, y eso va a dar posibilidad a que luego Linares llegue a las cotas que hemos llegado. ¿Ves cómo los Borbones dan mucho? Los Borbones dan, bueno, y yo creo que no hemos visto nada, hemos visto un 1%. Yo llevo un rato mirando un papel que tiene ahí. Sí. Esto no debería yo decir ni papel, ¿eh? Sí. Eso es algo más importante que un papel. Esta es una cédula que otorga Carlos III, es de la época, es de 1777, este es original de esa época. 72, perdón, no es el original, sino lo que en imprenta se hacía, en el que es un privilegio que le concede a los mineros de Linares para que no vayan al servicio militar, porque son esenciales para la marcha del país. Esta es una célula extraordinaria, ¿no? Y efectivamente fueron privilegios que se le fueron dando a nuestros compañeros. Incluso una bula papá para que en época de Cuaresma ellos siguieran tomando carne. Exactamente, sí. Y además también el obispado le consentía trabajar los domingos, que no se podía trabajar ya en épocas futuras, ¿no? Paco, lo vamos a llamar otro día. Pues yo quiero, se me quedan en el tintero algunos temas. Proyecto Arrayanes, mina visitable, futuro, porque ahora no tenemos mineros, futuro de si esas prospecciones son positivas y es necesario explotar esos filones, miles de temas que a mí me gustaría, y creo que a ustedes también, conocer un poco más en profundidad en la voz y el conocimiento de don José Dueñas, que nos acompaña hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos si Dios quiere. Muchas gracias, Paco. Aquí nos veremos cuando queráis. Y el virus nos deja quitarnos la mascarilla, hablaremos más claramente. Sí, hemos visto muy poco, pero bueno, lo hemos visto es suficiente. Tenemos tiempo. Dios nos lo va a dar. Muy bien. Muchas gracias a vosotros por esta invitación y bueno, y si hemos sido útiles para que una parte de esta historia se conozca un poquito más en nuestra ciudad y en nuestros jóvenes, que son los que tienen que mantener la ilusión porque esto no se pierda, pues me voy muy satisfecho y conforme. Desde luego que sí.
Don José, muchas gracias. Maestro, nos vemos. Nos vemos. En el próximo. No he visto nada, no he visto nada. Y a ustedes también nos vemos, si lo permiten y quieren. 7 días, nuevo programa, Linares, Raíces, Legado y Futuro. Salud y suerte.